Vamos a comenzar con el tercer mensaje de la semana, ¿no? Estamos hablando sobre la iglesia y el reino, ¿sí? Y en esta semana, como veíamos en la placa, tiene que ver con la iglesia, comunidad y familia. Vamos a hablar sobre estos puntos que son muy importantes para seguir manifestando este reino en medio de nosotros. Este reino tan maravilloso en el cual ya estamos. No es que estaremos cuando nos muramos, sino que ya estamos en él. Solo que transitoriamente debemos aprender por medio de la vida de Cristo a manifestarlo, este reino glorioso en nuestros días. Y eso será de mucho avance para nosotros, hacernos sentirnos que de nosotros algo del reino se empieza a manifestar, se empieza a expresar, se empieza a dar a conocer, nos sentiremos útiles. ¿No te has sentido inútil alguna vez en el Señor? ¿No te has sentido como no sé qué hacer, cómo hacer esto o lo otro, como que a veces parece que todo ¿no? Te sentís, ¿no? Incompleto? Y está bien que a veces tengamos esos sentimientos. ¿Por qué? Porque de esa manera vendrá esa hambre por querer ser útil, por querer ser de ayuda, por querer colaborar. Y bueno, todo esto tiene que ver con la iglesia, familia y comunidad, o comunidad y familia. Y yo me enfoqué solo en unos pasajes. ¿Cómo fue al comienzo? ¿Cómo fue desde el momento que recibieron al Espíritu Santo? ¿Cómo fue? Y lo primero que quiero decir es, bueno, aprovechar para saludar a los hermanos de Facebook que se van conectando, darle las gracias y bendecirlo y que se sientan en libertad de recompartir en sus muros lo que aquí enseñamos. Y lo primero que quiero decir es que la iglesia, yo vengo de un trasfondo donde la iglesia para mí era una institución, un lugar al que iba, un lugar sacro, ¿no? Como nos hemos criado muchos de nosotros con la iglesia alrededor de nuestras plazas o nuestras capillas, o un poco más acá, ¿no? A los jóvenes que en los templos, ¿no? Donde nos invitaban o nos llevaban. Nos criamos en esa cultura. De hecho, nosotros en Argentina estamos evangelizados por el cristianismo, ¿no? O sea, casi toda Latinoamérica está cristianizada por los españoles, aún por los ingleses. O sea, de hecho, lo nuestro pasa a ser más en un aspecto cultural. Nosotros estamos en el cristianismo por un aspecto cultural, hasta que te encuentras realmente con Cristo. ¿Sí? Bueno, ahí es cuando la cosa cambia. Y lo primero que quiero decir es que la iglesia no es eso, sino que la iglesia es un organismo vivo. Diga conmigo, la iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo. No es una organización, aunque a ese organismo vivo Dios después le dé un orden. Porque Dios es Dios de orden. ¿Sí? Tu cuerpo es un organismo vivo que Dios le dio un orden. No puso tu cabeza en los pies, ¿verdad? La puso en el lugar que tenía que ir y los pies donde tenían que ir. O sea, le dio un orden. A ese orden a veces le podemos decir organización. El tema es cuando la organización no tiene la vida de Dios dentro. Entonces se hace una institución fría, vacía, se hace una ¿cómo les puedo decir? Algo rutinario, ¿no? Algo hueco que no tiene vida. Parece que en ese lugar se adora a Dios, o se habla de Dios, pero no pasa nada. Y bueno, en este sentido es donde primero tenemos que tener claro que la iglesia es un organismo vivo, el cual después obviamente necesita tener un orden de cosas que no vienen al caso. Pero una de las cosas fundamentales es vernos como familia y comunidad, o como comunidad y familia. Es aprender a vernos en ese orden, porque bueno, en fin, la familia fue creada por Dios. La familia es un diseño de Dios, que después el pecado la haya roto, la haya corrompido, no quiere decir que no sea una creación de Dios. Creó la familia.
Y entonces, ¿a dónde atacan las tinieblas? Siempre a la familia, al seno familiar, para que el diseño de Dios no se multiplique. Si una familia toma el diseño de Dios, entiende para qué fueron constituidos en la tierra, cuál es el propósito de Dios con las familias, entonces ¿cómo te puedo decir? Es una maquinaria de avance del Evangelio, al cual el enemigo intentará retener de todas las maneras posibles, entonces corrompiendo, destruyendo, desanimando, quitándolos del propósito, porque las familias son el diseño de Dios. Yo hoy quiero compartir cómo fue en los comienzos, cómo fue ese día que recibieron al Espíritu Santo, cómo comenzó la iglesia a ser iglesia, sin una institución, sin una denominación, sin un cartel, sin una capilla, sin un lugar que tuviera una cruz encima para identificarse. ¿Cómo comenzaron ellos sin tener nada de eso? Solo el Espíritu Santo. Y en esto quiero enfocarme en este día, porque hay una palabra que golpeó mucho mi corazón, que está acá en Hechos. Busque Hechos capítulo 2, verso 36 al 47. Vamos a leer ahí. Cuando usted termina de leer ahí Hechos 2:47, dice que y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pero vamos a leerlo desde el verso 36. ¿Me acompaña? ¿Está conmigo? Elena, ¿estás acá? ¿Sí? Bueno, vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, verso 36 al 47. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Gloria al Señor por estos pasajes. Es impresionante, es maravilloso ver esa comunidad de personas que se empezaron a unir, ¿sí?, a la iglesia, que empezaron a ser parte de la iglesia. Y esto quiero comenzar hablando con ustedes, con los que están ahí en Facebook. Una vez más le mandamos nuestros cariños, nuestros abrazos, nuestras bendiciones. Todos nosotros, cuando creímos en el sacrificio de Jesús y recibimos su perdón y salvación, fuimos añadidos a la iglesia por el mismo Señor. Fuimos añadidos por el mismo Señor. Entender esto es básico, pero es fundamental. Es fundamental para manifestar en nuestros días el reino de Dios en nuestros días. Porque las preguntas que tengo para hacerles
es, ¿quién te trajo a la iglesia? Parece básico, ¿no? Pero ¿quién te trajo a la iglesia? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿A qué vienes a la iglesia? Son preguntas básicas, sencillas, pero que necesitan tener una respuesta rápida. O sea, ¿quién te trajo a la iglesia? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Para qué estás en la iglesia? Tenemos que tener paz y ser sinceros con nosotros mismos delante de Dios. ¿Cuántos quieren ser sinceros en esta noche? ¿Cuántos quieren ser sinceros delante de Dios? Y preguntarse a sí mismo, si es que estamos en la iglesia porque creemos que Él nos añadió, o porque nosotros vinimos porque, no sé, por casualidad, porque no me quedaba otra, porque fue la fuerza del destino. No sé por qué creemos que estamos en la iglesia. Pero si nosotros hoy no podemos ir de acá con esta palabra, yo estoy en este lugar, o yo estoy en mi congregación, o yo estoy en la iglesia, porque el Señor me añadió. ¿Alguien puede decirlo bien fuerte en esta tarde? Porque el Señor me añadió. Porque el Señor me añadió. El Señor Jesús dijo que el poder que saldría de su sacrificio atraería a todos a Él mismo. Dice, cuando yo fuere levantado de la tierra, estaba profetizando su muerte en la cruz, eso está en Juan 12, Él dice que cuando Él fuere levantado de la tierra, a todos atraería a sí mismo. Ese es el poder que sale de la cruz. Ese poder que sale de su cruz se llama fe. Es tan simple. Dice, si Él es el que te añade, Él es el que te atrae. Y eso se llama fe. ¿Qué es fe? Es la conectividad con todas las cosas de Dios. Cuando alguien dice yo creo en Dios, es porque hay algo de fe que lo conecta con las cosas de Dios. Y estoy diciendo cosas básicas. Para algunos de nosotros ya está súper aprendido esto. Pero para otros será importante porque ahora vamos a ver muchos principios hermosos. ¿Ustedes creen que están aquí por ese poder de atracción o están aquí por otras cuestiones? ¿Ustedes creen que están en la iglesia porque fueron atraídos por un sacrificio? ¿Por alguien que pagó por tus pecados? ¿Están en la iglesia porque crees que fuiste amado por Dios o porque no te quedaba otra? Es básico para los que están también en Facebook. ¿Ustedes van a la iglesia o están en la iglesia por qué cosa? ¿Porque saben que fueron amados por Dios o porque no me quedaba otra? Esas preguntas tienen que estar respondidas, porque yo no puedo vivir una vida dubitativa. ¿Estás en la iglesia porque crees que fuiste amado por Dios o porque no sé, no tenía otra cosa que hacer? Si resolvemos rápido estas preguntas, no traerán mucho avance y manifestación del reino. ¿Cuántos dicen amén? Si resolvemos rápido esto va a traer cosas hermosas de parte de Dios. Hay muchas personas que van de iglesia en iglesia, que pasan un poco de aquí, otro poco por allá. Algunos no saben ni por qué van. Otros solo buscan algo de Dios, pero no a Dios mismo. Porque una cosa es buscar algo de Dios y otra cosa es buscarlo a Dios mismo. Como decía estos días, yo más que los beneficios de Dios, amo a Dios. Más que sus milagros, amo al Señor. Más lo que Él me pueda dar, yo lo amo a Él por encima de que si me da o no me da algo. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? Tenemos que tener claro esto. Hay ciertas cosas que quiero hablar con ustedes en esta noche. Estamos recién comenzando. Y yo sé que ya el Espíritu está hablando, ¿verdad que sí? Está como inquietándonos dentro nuestro, porque esas preguntas son disparadores en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Son estas personas que a veces no terminan de afirmarse, son como personas que dubitan, porque no vieron el diseño de Dios, nunca vieron su amor y su familia.
o nunca se experimentó el amor de verdaderamente de Dios en un seno familiar, en una congregación como familia. Y necesitamos recuperar eso. Yo quiero en esta noche hablar con usted de 8 características en algunas personas que hacen que Dios las añada a la iglesia. Porque habían 3.000 personas, ¿verdad?, que creyeron en algo que se les decía. Y fueron añadidas a la iglesia. Parece que esas 3.000 personas, Dios vio algo. Porque quiero decirles algo. Es verdad que Dios no hace acepción de personas. Pero no todas las personas están listas para ser añadidas a la iglesia. Y necesitamos ver todos juntos. Si estamos aquí porque el Señor nos atrajo. Si estamos aquí porque el Señor me añadió a la iglesia. Si soy parte de esto porque Él me puso aquí. Aquí, allí, donde estés o donde te congregues. Así que quiero con ustedes ver estas 8, no sé, yo le puse características, principios, disparadores. Parece que Dios vio algo en esas familias. Dios vio algo en esas personas que hizo porque ¿saben lo que es ser añadido a la iglesia? Como dije, es ser añadido a un organismo vivo. Nosotros no somos una prótesis. Dígale al que está a su lado, usted no es una prótesis. Usted es un organismo vivo unido a otro organismo vivo, al cuerpo de Cristo. Y cuando Dios añade algo al cuerpo de Cristo, lo añade el cuerpo de su Hijo. Nadie puede tocar el cuerpo del Hijo, sino solo el Padre. Solo el Padre tiene autoridad para tocar el cuerpo del Hijo. Y en esto tenemos que ser claros, que es Dios quien añade al cuerpo de Cristo. Entonces, hay algunas características. Vamos a ir posteando un verso por verso, ¿sí? El verso 37. Lo leemos, ¿sí? Y vamos aprendiendo todos juntos. Al oír esto, se compungieron, diga conmigo, se compungieron, si lo puede decir, de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros varones o apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo primero que quiero rescatar es esta palabra, me golpeó mucho porque es como comienza todo esto. Se compungieron de corazón cuando les dijo Pedro, ustedes fueron los que le quitaron la vida o son los que entregaron a Jesús. Los romanos fueron un instrumento, nada más. Y la palabra compungir significa moverse con dolor. La palabra se compungieron significa moverse con dolor. Es algo que golpeó tan fuerte sus pensamientos, es algo que punzó tan fuerte sus emociones que jamás podrán olvidarlo. Ellos se compungieron de corazón cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, les decía, arrepiéntanse. Esto es lo que dijo Joel, que en los postreros días sucedería. Y les venía y les predicaba, y ellos dicen que cuando llegó al clímax del mensaje y les dijo, ustedes entregaron al Hijo de Dios. Ellos se compungieron de corazón. Y esa palabra significa moverse con dolor. Diga conmigo, dígalo por favor, moverse con dolor. Moverse con dolor. Ser familia de Dios es movernos en la vida con el dolor que experimentó el Señor Jesús. Isaías dijo que él era como varón experimentado en dolores. Varón experimentado en dolores. Entonces, Dios añade a su iglesia aquellos que se duelen del dolor de su Hijo. Pastor, pero hay congregaciones que están llenas de gente. Hay reuniones multitudinarias. Hay personas que vienen a diario a las congregaciones. Una cosa es participar de un culto, otra cosa es ser añadido a la iglesia.
Dios solo añade a la iglesia aquellos que se duelen del dolor de su Hijo. Se compungieron de corazón, se sentían tan dolidos que Dios dijo, estos necesitan ser parte de mi iglesia. Lo primero que hicieron fue una pregunta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Esta pregunta también, ¿saben qué puede significar? ¿Cómo nos asociamos a este dolor? ¿Saben qué significa ser parte de la iglesia? ¿Cómo me asocio al dolor que experimentó el Señor? Ponte en la piel de esos varones que están ahí, delante de Pedro. No eran 3 personas, no eran 300, no eran 30, eran 3000. Estaban ahí con sus hijos, con sus familias, oyendo y escuchando las maravillas de Dios a través de un hombre. Y de repente Él les habla la verdad y ellos se compungieron de corazón y hicieron una pregunta. Me hace acordar la pregunta de Pablo cuando tuvo el encuentro con Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué haremos? Esto es como decir, Señor, ¿cómo me asocio con tu dolor? ¿Cómo me asocio con lo que tú sufriste? ¿Cómo me muevo con esta realidad? Cuando realmente nos compungimos por el sufrimiento del Hijo de Dios, entonces vendrán las preguntas que son coherentes con ese dolor. Cuando realmente hay algo que punzó tu corazón, cuando hay algo que realmente traspasó tu conciencia, todo lo que haces es unirte al dolor, a la experiencia del dolor, donde vamos caminando, lo que Pablo decía cuando él decía, yo vivo crucificado juntamente con él, lo que él estaba diciendo, donde yo camino con el dolor que él experimentó. Porque Dios no añade a la iglesia a quien pasan por alto el sufrimiento de su Hijo. Podemos estar en un culto, podemos recibir un milagro, podemos recibir un cariño, un abrazo, podemos recibir contención, amor, pero eso no te hace ser parte de la iglesia. Porque ser parte de la iglesia, la palabra añadir significa injertar algo. No es un parche, es un injerto. Te hace parte de lo mismo. Y es aquellos que se duelen del dolor de su Hijo. ¿Cómo estás con ese nivel en tu vida? ¿Qué tan asociado estás a ese dolor? ¿Qué tan compungido está nuestro corazón? En los días, en la vida, ¿cómo andamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Nos pesa este sacrificio de amor o no? Es importante resolverlo, porque él fue un varón experimentado en dolor y nosotros también deberemos cargar con ese dolor. Número 2, verso 38. Pedro les dice automáticamente, ¿quiénes son los que son añadidos a la iglesia? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Voy a ir un poco, porque el primer punto es la entrada para todo lo demás, ¿no? Es como la consecuencia o la secuencia que nos va a ir dando más luz. Dios añade a su iglesia aquellos que se arrepienten, dígalo conmigo por favor, arrepentirse, bautizarse y recibir. Arrepentirse es cambiar la forma de pensar, es cambiar la forma drásticamente. Arrepentirse no es remordimiento ni culpa, no son lágrimas de cocodrilo. Arrepentirse es, mire, escúcheme bien, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es, me dispongo a cambiar mi forma de pensar por causa del dolor que experimentó Jesús a causa de mi ignorancia en el pecado.
Arrepentirse es: me dispongo a cambiar mi forma de pensar porque me duele lo que Él vivió por causa de mi pecado. Eso es arrepentirse. Eso es cambiar. Voy a poner todo de mí para cambiar mi forma de pensar, para cambiar mi forma de pensar, para cambiar mi forma de pensar, porque me duele lo que a Él le dolió. Entonces, eso es arrepentirse. Bautizarse. Diga conmigo: bautizarse. ¿Todos nosotros pasamos por las aguas? Algunos sí, otros no. Todos hemos pasado por las aguas. Es sumergirse en su vida. ¿Qué es bautizarse? Es sumergirse en la vida de Él. Es meterse en la vida de Él. Es desear todo lo de Cristo. Es asociarme a Él. Diga conmigo: es asociarme a Él. Asociarme a Él. Bautizarse no es un baño de pato. No es un poco de agua fría sobre el cuerpo. Es volver a ser uno con el Señor. Bautizarse, aunque lo hagamos después, aunque hagamos la liturgia de la pileta, del agua, del río, no sé cómo lo hacen en algunos lugares, pero eso es la liturgia, es el símbolo, pero en el espíritu, en las profundidades de nuestro corazón, bautizarse es sumergirse cada día en la vida del Señor. Todos los días estamos de bautismo, aunque usted un día en la historia pasó por las aguas, pero todos los días estamos de bautismo, porque bautizarse significa sumergirse todos los días en la vida del Señor. Diga conmigo: recibir. Recibir es ser un recipiente de su espíritu. Ser portadores del don, del regalo, de llevar en nosotros al maravilloso Espíritu Santo. Los chicos, los jóvenes no entienden muchas veces. No saben lo maravilloso que es portar al Espíritu Santo. Es lo más glorioso que un ser humano puede experimentar. No hay otra cosa más elevada para un ser humano que ser portador del Espíritu Santo de Dios. Ser un recipiente. ¿Saben lo que es ser iglesia? Es ser un recipiente donde Dios dijo: yo puedo poner a mi hijo ahí. Yo sé que voy a poner a mi hijo ahí, porque esta persona se ha dolido del sacrificio de mi hijo. Se compungieron, entonces se arrepintieron, entonces se bautizaron, se sumergieron en su muerte para vivir, para ser resucitados juntamente con su vida. Entonces ahora ellos pueden ser un recipiente, un vaso donde la vida, donde van a poder contener la vida. Esto es hermoso, hermanos. Es hermoso ser un recipiente del Espíritu Santo. Es la dignidad más elevada de una persona y un gran privilegio que no merecíamos. Tú no merecías llevar la vida de Cristo. Tú no merecías, tú no tenías nada de valor. No eras nada ni nadie. No eras nada. Éramos muertos, éramos zombies en vida. Éramos personas totalmente arruinadas por el pecado. Totalmente, no merecíamos, no hay nada de nosotros, ni un mérito humano para decir que nosotros podíamos portar a Cristo. Solo por su amor y su gracia, Dios te hizo un recipiente para la vida del Hijo. Para cortar el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado en nosotros. Qué maravilloso, diga conmigo: qué maravillosa es la gracia de Dios. Es maravillosa la gracia de Dios. No hay mérito humano para poder portar a Cristo. Número 3, verso 39. Gloria a Dios. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Dice las promesas? La promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Lo primero que tenemos que saber es que la promesa es una persona, no cosas. No somos parte de la iglesia porque me prometieron cosas. Somos parte de la iglesia porque Dios prometió al Hijo, una persona, su Hijo. Su Hijo.
es maravilloso ser parte de la iglesia por causa de esta promesa que ya está cumplida en nosotros. Entonces Dios añade a su iglesia a potenciales reproductores de esta promesa. Diga conmigo, reproducir. Sus hijos no vinieron de la cigüeña. Tampoco nacieron de un zapallo. Capaz que no sé. En la vida del Espíritu, Dios dice, si yo te añado a la iglesia, tu vida es una vida de reproducción. Es una vida en mi Hijo que reproduce la promesa. ¿Cuáles son los primeros destinatarios de la promesa? ¿Quiénes son nuestros primeros destinatarios de la promesa? Vamos, dígalo fuerte. ¿Quiénes son los primeros destinatarios? Nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿por qué? Porque Dios creó a la familia para reproducir, para multiplicarse, para reproducir la imagen de su Hijo. Entonces, Dios añade a la iglesia potenciales reproductores de la promesa. La familia la creó Dios para expandir su imagen. Y cuando Dios vio que te asociaste al dolor de su Hijo, también vio que podrías reproducirlo en tu generación, comenzando por tus hijos. Comenzando por tus hijos. Comenzando por nuestros hijos, impartir esta vida. Depositar en ellos esta vida maravillosa. Hacerles ver. Porque Dios promete la promesa de que nuestros hijos son nuestros primeros destinatarios. Dios llama a esto legado. ¿Alguien puede decir conmigo legado? Dios llama a esto legado. Lo que recibimos lo compartimos con nuestros hijos. Dios vio que no serías de corazón cerrado, de manos cerradas, sino que siempre tendrías para dar a Cristo. Dios no nos plantó en su iglesia. Dios no nos añadió a su iglesia para ser de corazón cerrado, para ser de manos cerradas, sino para que esta vida siga avanzando entre nosotros. Bendito sea el Señor. Número 4. Receptores de la palabra. Mire el verso 41, 41. Así que, vamos a leerlo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que los que recibieron su palabra, diga conmigo, receptores de la palabra. ¿A quién añade Dios a la iglesia? A los que son receptores de la palabra. ¿Sí? Dios añade a su iglesia gente que es receptiva a la palabra. La palabra no es un discurso, no es una sanata, no es una simple oratoria, ni siquiera es este bosquejo. La palabra es Cristo. Es Cristo, y los que aman la palabra son amados por la palabra. Son fortalecidos por la palabra, son embestidos de poder por la palabra, son nutridos por la palabra y son inspirados por la palabra. Porque por la palabra Dios todo lo hace. Pero la palabra es su Hijo. Es Cristo. Entonces cuando alguien te rechace, cuando estés ministrando la palabra, no te están rechazando a ti, están rechazando al Hijo de Dios. No tengas temor de hablar la palabra, porque eres un recipiente de la palabra y ministras la palabra de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Estamos en la mitad? ¿Estamos bien? ¿Sí? Tóquenlo un ratito que está mientras yo tomo agua y dígale, relájate un poquito. Relájate un poquito. A los que están ahí, tóquense, tírense los pelos. Aleluya. Gloria al Señor. Número 5, verso 42. Mire. ¿Qué hacían estas personas
Y perseveraban, vamos a leerlo juntos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Qué maravilloso! ¿Quiénes son los que Dios añadía a la iglesia? Los perseverantes. Diga, ¿puede decirlo conmigo? ¿A quiénes añade Dios a la iglesia? A los perseverantes. A los perseverantes. ¿En qué perseveraban? En doctrina, que es enseñanza, en compartir, en comunión y en oraciones. Dios añade a su iglesia a los perseverantes. ¿Qué es perseverar? Perseverar significa ser fuerte en pos de una meta. Juan nos enseñaba hoy en la apertura lo que Pablo escribe a los Filipenses capítulo 3, que él desechaba todas las cosas y las consideraba basura con tal de conocer a Cristo y avanzar hacia la meta. Como era, dijo que usaste la palabra aferrándose, asidos de la palabra, aferrándose a lo que yo ya sé de Él, pero no me detengo con lo que sé, sino que seguía hacia adelante. Qué maravilloso, porque esto de perseverar era una constante en los primeros cristianos, era una constante en los apóstoles. Perseveren, perseveren, no se detengan, sean fuertes en pos de una meta, en pos del propósito de Dios, en pos de la promesa de Dios, en pos del llamado de Dios. No se detengan, avancen, sigan perseverando, sean constantes. Esa palabra también significa mantenerse inflexible sin abandonar. Que es alguien que está añadido a la iglesia, es alguien que aunque pase por miles de valles de sombra de muerte, aunque pase por miles de tormentas, aunque pase por miles de situaciones adversas y de crisis que dejan mucho dolor, no se detienen, perseveran. Perseveran, son inflexibles, se mantienen inflexibles sin abandonar. Yo no abandono a quien sufrió tanto por mí. No lo voy a abandonar. No voy a soltar al Señor. Eso significa perseverar. ¿Y después qué? Pero, ¿cómo me mantengo, pastor, ahí? ¿En qué cosas se nos pide perseverar? Doctrina de los apóstoles. Diga conmigo, doctrina de los apóstoles. Mire, me podría quedar horas y horas con cada una de estas porciones, pero por causa de la hora tenemos que avanzar. Doctrina, enseñanzas que producen firmeza, seguridad y confianza. ¿En qué estamos aprendiendo? ¿Usted se siente más seguro? Por favor, dígale, por lo menos para que me lo crea yo. ¿Se siente más firme en el Señor? ¿Se siente más confiado en el Señor? Porque si no, no estamos enseñando nada bueno. Estamos enseñando cualquier cosa. Porque el resultado de que usted esté aquí es que mucho no me gustó, no sentí nada. Bueno, no se trata de sentir a veces. Se trata de que usted salga con una medida de Cristo de aquí. A veces no sentirás nada, pero saldrás con una medida de Cristo que te ayudará a crecer, a estar fortalecido, a estar afirmado, a estar seguro en el Señor. No sé quién dijo que a la iglesia se tiene que ir para sentir algo. No sentí la presencia de Dios. Y bueno, pero eso no quiere decir que Dios no esté. Quizás está de otra manera haciéndote sentir cosas. No siempre tenemos que emocionarnos o sentir vibras o sentir escalofríos cuando Dios nos habla. Con saber que Dios me está hablando, para mí es un principio fundamental. Saber que no me están vendiendo pescado podrido. Saber que no me están vendiendo un buzón, que no me están engatusando, que no me están como animando solamente para mis emociones, sino que hay algo que se está formando dentro mío y que me está afirmando en el propósito de Dios. Diga conmigo, doctrina de los apóstoles. Doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveramos? En esta doctrina. Diga conmigo, en participar. ¿En qué más perseveramos? En participar. ¿En qué cosas? ¿Qué es participar? Dar pan. Diga conmigo, dar pan. Dar pan. Dar pan. Y este pan, como yo se los enseñé, la palabra pan en griego es todo. La palabra pan en griego significa todo.
Cuando ellos hablaban del partimiento del pan, no estaba hablando solamente de lo que amasaban las hermanas en la casa. Gloria a Dios por darle pan al hambriento. Pero el partimiento del pan era que compartían el todo. Compartían el todo. Ellos se veían todo en Cristo. Se veían completos en Él. Dan una porción de Cristo en forma de cualquier cosa. Y ahora sí, en forma de cualquier cosa. Una bolsa de mercadería, un par de zapatillas, una ropa, un abrazo, una visita, un ¿cómo estás? Ahora sí, en forma de cualquier cosa. En forma de cualquier cosa, pero saber que yo soy parte de la iglesia. Fui añadido porque persevero en la doctrina de los apóstoles. Y esta doctrina me da pan. Esta doctrina me da pan. Tengo para dar algo. Tengo para dar algo. Diga conmigo, comunión. Comunión. ¿Qué es comunión? Me podría también quedar mucho tiempo con esto. La palabra koinonía significa ser de un mismo sentir. Dígalo conmigo, comunión, ser de un mismo sentir. Sentimos el mismo amor, la misma misericordia, la misma bondad. Tenemos la misma visión, tenemos el mismo sentir, la misma verdad. Pesa en nosotros la misma paz. ¿Qué es comunión? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué interactuamos? ¿Por qué tenemos comunión? ¿Por qué no con los hermanos que me cae bien solamente? En ellos tenían todas las cosas en común. Entre todos se amaban como fueron amados por el Señor. Qué lejos que estamos de la iglesia. Qué lejos estamos de esta iglesia. Ya hace más de 2000 años y estamos abismalmente muy lejos. Necesitamos recuperar urgente estos principios, oraciones, diga conmigo oraciones. ¿En qué perseveraban ellos? En las oraciones. En las oraciones. Se veían tan amados, tan seguros de que si Él resucitó de entre los muertos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Decía Pablo. ¿Cómo se sentían tan amados que ya sus oraciones no expresaban mendicidad? Sus oraciones no expresaban mendicidad, expresaban las riquezas de Cristo. ¿Qué expresan nuestras oraciones en este tiempo? Nuestra mendicidad o las riquezas de Cristo. Les sugiero ver al apóstol Juan Balistrelli, en estos días subió un video sobre las riquezas de Cristo. ¿Cómo estamos orando? ¿Desde qué lugar? Desde el lugar, tenemos que orar desde el lugar que expresamos las riquezas de Cristo, declaraciones de gobierno, principios eternos. Una cosa es orar como un pecador que no sabe para dónde está, no sabe si está en la iglesia, si es parte de algo, si Dios lo ama, si Dios no lo ama. Y otra cosa es saberte que sos miembro de la iglesia de Jesucristo. Otra cosa es saber que sos miembro del reino de los cielos. Que tus oraciones son oraciones gubernamentales, oraciones de un mandatario de gobierno. No eres cualquier cosa, eres un legislador. Cuando oras, legisla gobierno celestial sobre la tierra. Por eso, persevera en la doctrina de los apóstoles, participa del pan, ten comunión con los que están en esta perseverancia, ora las oraciones que el Padre las esgrime en el cielo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Estamos aquí? Porque Dios nos unió. ¿Me pones la plaquita un momento, hijo? Por favor, recordemos por qué estamos hablando de esto. Porque la iglesia es la expresión del reino. La iglesia es comunidad y familia que expresa el reino. Pero si yo no entiendo que fui añadido a la iglesia por el Señor, ¿y cuáles son los principios, las características del corazón de alguien que está en la iglesia? No que va a la iglesia a hacer algo para Dios, sino que es parte del cuerpo viviente de Dios en la tierra. Esto es hermoso.
versos 43 y 44, punto 6. Vamos, que falta poquito. Aquí reafirma cosas el apóstol el apóstol Lucas. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Qué pasó cuando se unieron a la iglesia? Hubo temor. Hubo un temor reverente, hubo un temor de decir, Dios está con ellos. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Todos los que habían creído, diga conmigo, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Pero quiero rescatar esta palabra. Creer nos hace estar juntos y compartir todo. Creer nos hace estar juntos y compartir todo. Dios añade a su iglesia creyentes que se someten unos a otros en temor y reverencia. No nos juzgamos, no nos sacamos en cara, no nos maldecimos, pero sí, al estar juntos, habrá cosas que Dios limpiará de nosotros. En amor, habrá cosas que Dios tratará en nosotros. Habrá cosas que Dios perfeccionará en nosotros. Creer nunca nos aísla. ¿Puedes decirlo conmigo? Creer nunca nos aísla. ¿Has conocido gente que le dice, yo creo en Dios, pero no congrega? Ese no es un verdadero creer. Es un pensamiento positivo para autosatisfacer su necesidad de tener que creer en algo. Pero esa persona no conoce ciertamente al Salvador. Porque creer realmente te hace estar junto con tus hermanos. Creer te hace ser parte de una comunidad. Creer te hace ser parte y no solo parte, te hace compartir. Compartimos, ¿cómo vamos a compartir con nuestros hermanos? Nos juntamos a compartir. Y entre mate y mate abrimos nuestro corazón, nos encontramos nuestras debilidades, nuestros proyectos, nuestras metas en el Señor, nuestros desafíos, nuestras equivocaciones, porque todos hemos fallado alguna vez. Compartimos. Creer nos vuelve sensible a todas las necesidades de la iglesia. Creer te vuelve sensible a la necesidad de la iglesia. Ahora mídelo al que está a su lado. Puede observar a su hermano, a su hermana. Te vuelve sensible. Creer te vuelve sensible a la necesidad de la iglesia. Detectas la necesidad. Por eso nadie se debe aislar estando en la iglesia, porque la iglesia misma es la bolsa como de las embarazadas, que cuida la vida del bebé dentro del vientre. La iglesia es potencialmente un hábitat de creer que nos mantiene unidos, juntos, y que cada uno suministra necesidad al otro. Creer es sacar la mirada de nosotros mismos para ponerla en la necesidad de otro. Creer es sacar la mirada de ti mismo para ponerla en otro. Creer es ver cómo hago para que mi hermano esté mejor. Creer es dar y darse a favor de otro. Esto es lo que Dios vio en nosotros, vio en ti, para decir, son creyentes, los añado a mi iglesia. Porque aunque la iglesia tuvo un nacimiento terrenal por el costado abierto de Jesús hace 2000 años, la iglesia ya era eterna mucho antes. Por eso Él te añade aquel diseño eterno. Aquel diseño eterno. Punto 7, verso 46. Vamos que llegamos, vamos que llegamos.
¿Cómo están ahí los hermanos? Están todos... Se fueron. Decirle que dejen la ofrenda. No, eso no sale. ¿Salió? No, chiste. Les mandamos un cariño enorme. Muchas gracias por sumarse. Los bendecimos. Verso 7. No, punto 7 digo. Verso 46 dije, ¿no? Leemos el verso 46. Otra vez. Y perseverando. ¿Cómo? ¿Saben que esa palabra significa de una sola alma? Eso es muy fuerte, porque una sola alma es, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, decidimos lo mismo. ¡Wow! Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían todos juntos, ¿cómo? ¿Con qué? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué había en esos corazones? Alegría y sencillez de corazón. Es decir, que ese compungir al principio, ese dolor que causó en el corazón de ellos, no los amargó. Diga conmigo, el sacrificio del Señor no me amarga. No es para que viva amargado. No es para que viva amargado. Dios añade a la iglesia aquellas personas que más allá de todo lo que puedan estar viviendo, nada ni nadie les roba el gozo de la salvación, ni la humildad de su corazón. Nada ni nadie te va a robar el gozo de la salvación, ni la humildad de tu corazón. No hay fuerza más grande para un creyente que mantenerse en gozo y en humildad. Diga conmigo, no hay fuerza más grande que mantenerme en el gozo del Señor. Como decían los salmistas, como decía el salmista, el gozo del Señor es mi fortaleza. No hay fuerza más poderosa que el gozo del Señor en nosotros. Y la humildad, ¿saben lo que es la humildad? No es que no tengas plata en el bolsillo. Perdón, eso es ser escaso. Ni tampoco me gusta usar la palabra pobre. Porque hay pobres muy orgullosos y altivos de corazón. Así que la humildad no tiene nada que ver con el dinero que tengas en tu cuenta. La humildad es la frecuencia en la que Dios atiende. Dios no atiende a los altivos. ¿Cómo los mira? Y a los humildes los atiende de cerca. En la frecuencia que Dios atiende es en la humildad. Dios ama a todos y aún a sus hijos altivos. Los ama, pero no los atiende. Porque la altivez te desconecta. Solo a los humildes atiende el Señor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que al tiempo exacto Él los levante. Es decir, que Dios va a procesar todas nuestras áreas de altivez, de orgullo, de soberbia, de necedad. Dios trabaja en nosotros, porque fuimos añadidos a la iglesia. Amén. Eso significa alegría y sencillez, alegría, gozo, alegría en el sentido también de manifestar felicidad. Soy feliz porque soy salvo. ¿Cuántos son felices porque son salvos? Usted sabe que fue rescatado de la condenación del infierno, ¿no? Entonces es motivo de felicidad, de alegría, de gozo, de saber que hemos sido salvados, rescatados de nuestra vana manera de vivir, que se nos fue dada vida eterna para ser felices, gozosos en el Señor. Pero no feliz al modo del mundo, sino feliz al modo eterno de Dios. ¿Cuántos saben que a veces somos afectados en nuestra felicidad, pero no en el gozo? Hay cosas que vienen y no tengo motivo para estar feliz, pastor. Una enfermedad no te da motivo para estar feliz, pero nada te quita el gozo de la salvación. Entonces, con alegría y sencillez de corazón, ellos participaban unánimemente, comían en las casas, partían el pan, se congregaban, tenían vida congregacional, tenían cosas en el corazón que les hacían expresar esta frecuencia con Dios
Y por eso el Señor añadía. Verso 47 y el último punto 8. Punto 8. Alabar a Dios y tener favor. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios añade a su iglesia a esas personas que en todo tiempo alaban su nombre y que no son mezquinos, tacaños, ávaros con su prójimo. Dios añade a la iglesia, este está listo. Esta persona no es tacaña, no es ávara, no es escasa, no es mezquina. Esta persona tiene para dar. ¿No le ha pasado que aún siendo limitado en su finanza, siempre tiene esa sensación de algo tengo que dar? Algo tengo que dar. Y eso es el Señor. Es la vida del Señor, es la vida de la congregación, es la vida de la vida de iglesia. Alabar al Señor, ya hemos ministrado sobre esto, pero quiero que usted pueda ver que en casi todos los versículos tenían para compartir, tenían todas las cosas en común, tenían para partir el pan. ¿Saben lo que era eso? Una comunidad de gracia. Diga conmigo, una comunidad de gracia. Una comunidad de gracia. La gracia es la capacidad, o como nos enseñaba David el miércoles, es la tecnología del Espíritu para dar y para darse. Porque a veces no tendrás algo para dar, pero sí podrás darte. Sí podrás darte en acompañar, en estar orando, en estar visitando. Quizás no tengas algo material para llevar, y si lo tienes, gloria a Dios. Y si el Señor te inquietó, gloria a Dios también. Honramos esas personas que tienen siempre algo le quiero dar, con algo quiero colaborar, algo quiero servir, en algo quiero estar. Porque eso forma parte de la vida de la iglesia. La gracia es la savia de las plantas, es la sangre que fluye, la sangre del Hijo fluyendo por nosotros, es la gracia de Dios. Entonces, primero debemos ser suministrados de gracia para luego poder dar. David nos enseñaba el miércoles y lo vuelvo a rescatar para todos ustedes. Lo primero que hacían los apóstoles es decir, lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenían? Era gracia. Diga conmigo, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Pan significa gracia, comer del pan, el pan nuestro de cada día, danos de hoy. La gracia de Dios comiendo en nosotros, comiéndola entre nosotros. Porque tú no le vas a dar algo de ti, tú le vas a dar una expresión de la gracia. Una expresión de la gracia, de lo que tengo te doy. Ellos abundaban en la gracia, gracia para soportar los procesos. Diga conmigo, gracia para soportar los procesos. Necesitamos esa gracia, gracias para soportar las cargas los unos de los otros. Llevar las cargas los unos de los otros, decía el apóstol. ¿Sí o no? Necesitamos gracia de Dios, que es la fuerza del Espíritu en nosotros. Y gracia para soportar nuestras carnalidades. Porque la gracia se nos fue dada también para soportar esas cosas. La iglesia es una comunidad de gracia que provee sabiduría y verdad. Usted está aquí y usted está siendo suministrado de sabiduría y de verdad. Y por ahí usted se va y no pasa nada. Pero el Espíritu Santo está suministrando ahora mismo a tu espíritu sabiduría y verdad. La iglesia es el hábitat donde todos somos suministrados de verdad para ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Usted se ha visto últimamente? ¿Usted cree que se parece un poquito más a Cristo? Por favor, dígame que sí. Dígame que sí. ¿Se está pareciendo un poquito más a Cristo? Créalo. Y de sabiduría
para gestionar los asuntos cotidianos de la vida. ¿Usted está resolviendo los mismos asuntos de hoy como lo resolvía ayer? ¿O no? ¿Sabes qué, pastor? Dios me está hablando en esto y esto. Estoy recibiendo sabiduría. La iglesia es el lugar al que Dios añade a aquellos que tienen estas características. No porque todos empezamos como pecadores, todos vinimos una vez por esa puerta con una necesidad. Pero Dios había visto que habría un corazón que se dolería del sacrificio de su Hijo. Y eso le daría apertura para arrepentirse, bautizarse y ser receptor. Para divulgar la promesa a sus hijos y a los que quieran oírle. Para ser receptores de la palabra. Para perseverar en la doctrina, en la comunión, en las oraciones y en el partimento del pan. Para creer que nos hace estar juntos y compartir todo. Para tener alegría y sencillez de corazón. Para alabar a Dios y tener favor con todo el pueblo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, amados hermanos de Facebook. Los bendecimos, amigos. Paz del Señor. Gracias, Señor.